Muy buenas. ¿Qué tal estáis? Bueno, pues muy feliz tarde a todos. Muchas gracias a los que vayáis entrando en este directo. Y hoy vamos a ver algunas preguntas y respuestas sobre temas de ansiedad. También aprovechar que, hola Mujuti, para las personas que tenéis interés en entrar en el programa de Aprender de la Ansiedad, también cualquier duda me podéis hacer sobre eso. Hola, muy buenas a todos. Así que vamos a estar por aquí atendiendo un ratito algunas consultas sobre temas de ansiedad, temas de obsesiones, temas de hipocondría, sobre inseguridad, sobre cualquier cosa que podáis necesitar en ese sentido, preguntas específicas, y os daré también las respuestas. Y también si hay alguien por ahí que ha estado en la semana de Aprender de la Ansiedad, si tiene alguna duda sobre el programa también, pues me podéis preguntar. Muy buenas a todos. Así que dejadme por ahí abajo en el chat algún tema sobre el que os gustaría que os diera alguna respuesta. A ver qué temas os surgen. Y vamos a hacer aquí una pequeña sesión de los temas que os inquieten a las personas que estéis. Bueno, bienvenidos a todos los que os estáis subiendo. Hola, Mireia, Marga, Ina, Alicita, Pulgarcita. Muy buenas, muy buenas. Bueno, voy a ir, mientras me ponéis ahí las preguntas que queréis que hagamos, voy a ir yo consultando algunas de las más frecuentes que me hacéis y a ver si aquí las preguntas de los espectadores aparecerán aquí. A ver cómo podéis dejarme las preguntas. Sí, a ver, ¿os aparece por ahí debajo como un loguito, como con un interrogante para poder dejar ahí las preguntas? Porque si os aparecen por ahí me salen ordenadas, a ver si os aparecen. Es que, ¿cuántas cosas hay en las redes sociales? Madre mía. ¿Y aquí qué hay? Ah, mira ahí para la pared. ¡Hala! Esto... Aquí... Venga, pues vamos a comenzar. Ponerme algún comentario, cualquier duda que tengáis sobre ansiedad. Y así de buenas a primeras, una duda muy frecuente es si los temas que ayudan con la ansiedad ayudan también con el miedo, ayudan también con la ansiedad, o sea, con el estrés. Y aquí es importante entender por qué yo hablo de la ansiedad y los primos de la ansiedad. Y es que cuando hablamos de la ansiedad, hablamos de todo lo que tiene que ver con una sobreactivación del sistema nervioso. Entonces, cuando nos sentimos como desorbitados y sentimos que no tenemos control sobre nuestra mente. Esto entrecomillado porque el tema del control es un poco delicado, ¿no? ¿Qué es controlar tu mente? ¿Cómo se controla tu mente? Entonces, bueno, si tenéis alguna pregunta por aquí también dejádmela. Pero viene a ser en nuestro cuerpo tenemos como dos pedales, está el acelerador y está el freno, como en un coche. Tenemos el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Entonces, ambos funcionan, ambos son necesarios y ambos nos protegen. Podríamos decir muchas veces que la ansiedad es mala, ¿no? Sin embargo, la ansiedad nos ayuda a ponernos las pilas a veces, a hacer frente a situaciones, a estar más activos. El problema de la ansiedad es cuando no baja, cuando se mantiene y entonces nos colapsa. Es ahí donde llegan las necesidades, los problemas de ansiedad, los trastornos de ansiedad. Porque es como llevar el coche pues constantemente acelerando. Entonces necesitamos mantener ese equilibrio entre los dos ritmos de nuestro cuerpo. Pero la ansiedad forma parte de uno de ellos en sí. No ansiedad como trastorno, sí ansiedad como aceleración. Y la aceleración en nuestro cuerpo se siente con esos síntomas y la aceleración en nuestra mente se siente con ese... ¿no? Llega un momento donde nos pasamos y ya es como que empezamos a quemar el coche. Entonces en ese pasarse es que empiezas a no funcionar bien.
Y a ver qué me ponéis por aquí. Necesidad de control unido a falsa sensación de seguridad. La ansiedad que genera el descontrol y la inseguridad. Ajá, o sea, Munjutiga, ponme un poco más. ¿Para qué me has puesto esto? ¿Que te gustaría que hable de eso o qué? Necesidad de control unido a falsa sensación de seguridad. Vale. Si os interesa, pues es un tema interesante. Voy a ver aquí que os veo en el chat. La necesidad de control con la falsa sensación de seguridad. Vale, pues mira, el problema de la necesidad de control es que es altamente reforzante, es decir, nos genera una sensación de bienestar al momento y se refuerza un montón. ¿Qué significa el refuerzo en psicología? ¿Lo sabéis? A ver, ponerme si lo sabéis, porfa. Y darle a like, porfa, si le dais a like a la conversación, así si me mandáis corazoncitos, me ayudáis a que esta conversación se muestre a más personas y así pueden apuntarse. Venga, porfa, darle al corazoncito y ponerme aquí si sabéis lo que significa el reforzamiento. No, vale, pues mira, en conducta hay como hay dos leyes, ¿vale? Muy importante en la conducta humana. Cuando hacemos algo y lo que hemos hecho se ha como fortalecido internamente, es decir, en las siguientes situaciones similares nuestra mente va a tirar por la misma dirección, es decir, lo hemos automatizado, ¿vale? Por ejemplo, voy un día, yo qué sé, si me voy a México y en México me dicen que me tome pues unas fajitas de no sé qué y las como por primera vez en mi vida. Hola, Jean-Paul. Y resulta que están muy ricas esas fajitas, pues entonces podemos decir que esa conducta se ha reforzado. Es muy fácil, muy probable que en la próxima situación, en una situación así, me pida unas fajitas. ¿Por qué? Porque esa conducta se ha reforzado. Entonces eso es lo que se llama en psicología reforzamiento. Aumenta la probabilidad de que en las siguientes situaciones vuelva a hacer lo mismo. Los premios, por ejemplo, cuando educamos a alguien y ayudamos a alguien, pues como premiándole, pues los premios buscan reforzar la conducta. Entonces, cuando alguien hace algo bien y se le da pues un regalo, un elogio o una valoración positiva que le haga sentir bien, ese bienestar que genera el elogio, digamos que refuerza la conducta y entonces se va como aprendiendo y automatizando a hacer. ¿Vale? Entonces la conducta se perpetúa siempre por un mecanismo que tenemos. Todo lo que hacemos y todo lo que se mantiene en nuestra vida no es porque sí, tiene una ciencia debajo de ello. Y es que se ha ido reforzando o se ha ido extinguiendo. Algo se ha ido reforzando, en este sentido estamos hablando de refuerzo positivo, y cuando un hábito se va perdiendo es porque se está extinguiendo esa conducta. Y las conductas se extinguen, los hábitos mentales. Los hábitos mentales se extinguen porque no se refuerzan. Es decir, porque de hecho o no hay nada positivo asociado a eso o lo que hay es negativo. Por ejemplo, las multas de tráfico. ¿Verdad que cuando vamos conduciendo nos ponen una multa? Pues bueno, las multas, ¿sabes? Es como un castigo impuesto. Pero imagínate que alguien pues te trata mal cada vez que tú le estás diciendo algo, ¿no? Y entonces al final siempre la consecuencia a corto plazo es negativa y entonces se extingue. Dejamos de hacer eso. ¿Se entiende? Vale, pues bienvenidos a todos los que estáis entrando. Entonces, los reforzamientos, hay dos tipos de reforzamientos y con esto vais a empezar a entender un poco por dónde voy y por qué lo de la conducta de control. Hay dos tipos de reforzamientos en psicología. Está el reforzamiento positivo y el reforzamiento negativo. El reforzamiento positivo es cuando me dan un premio. Hay una experiencia positiva asociada a algo que hacemos, ¿vale?
Quedaros aquí y prestad atención, que es interesante esto, a dónde vamos a llegar y es muy útil, aunque parezca clase ahí muy, muy matemática. Lo más importante también está en el reforzamiento negativo. Y el reforzamiento negativo, a ver si adivináis lo que es. Ponerme por ahí por el chat si sabéis lo que es el reforzamiento positivo, que es cuando nos da un premio o nos sentimos bien por algo, ¿no? Si yo hago algo y me siento súper bien al momento, pues se me ha reforzado esa conducta y poco a poco la voy automatizando. ¿Qué será el reforzamiento negativo? A ver si adivináis. Ponerme por ahí. Voy a ver si puedo traer aquí la pizarra y lo voy a poner en un cuadrito. A ver, ponedme por ahí qué pensáis que es el reforzamiento negativo en psicología. Aquí, reforzarnos con temas nocivos. Cuando te quitan algo que te gusta o te prohíben tenerlo o disfrutarlo. Ajá. Nuria, gracias por contestar. Es la típica respuesta que da lugar a confusión cuando te sacan fallos de todo. Pero no es del todo así porque eso genera malestar, ¿no? Si te sacan fallos de todo o te quitan algo que te gusta, genera malestar. Entonces, como genera malestar, reduce la conducta, genera malestar inmediato. Entonces, reduce la conducta. Al reducir la conducta, nos pone en proceso de extinción de conducta, ¿vale? Entonces, madre mía, yo no sabía que iba a hablar de esto hoy. Nunca hablo de esto en un directo porque me parece súper técnico, pero me pareció interesante para el tema que me sacasteis de lo de necesidad de control. Así que vamos a ver. Entonces, vamos a recapitulando, ¿vale? Y cuando lo entendamos ya veréis que os va a ayudar para entender siempre vuestra conducta de aquí en adelante. No afrontar un problema y afrontarlo con alguna ansiedad. Ahí nos vamos llevando a la ansiedad, ya lo vais a ver luego. Si cada vez que abro una puerta verde me pegan, no vuelvo a abrir una puerta verde. Reforzar conductas negativas porque te dan atención de otras. Vale, entonces estamos con que hay dos cosas. O reforzamiento o extinción, ¿vale? Cuando hacemos, vamos a ir dibujándolo aquí, cuando hacemos algo, o se refuerza o se extingue. Es decir, todo lo que hacemos durante todo el día está en procesos de reforzamiento o de extinción. Hábitos mentales, emociones, o sea, en gestiones emocionales, nuestros propios pensamientos, nuestras propias conductas, todo eso está en procesos de reforzamiento si cada vez que pasa el tiempo en nuestra vida eso va a más, o en procesos de extinción si eso va a menos. Los procesos de reforzamiento son cuando de forma inmediata ocurre algo bueno. Entonces, si ocurre algo bueno rápido, esto es súper importante porque es que ocurra algo bueno de forma inmediata. Inmediato, ¿vale? Ocurre algo bueno de forma inmediata. ¿Qué es que ocurra algo bueno de forma inmediata? O me dan algo bueno, por ejemplo, un premio, o me dan algo bueno y me dan un regalo, por ejemplo, o me quitan algo malo. Porque si hay algo que al momento de hacerlo me reduce el malestar, se refuerza, ¿verdad? Es decir, la conducta que se está reforzando constantemente es cuando de forma inmediata me permite sentir algo bueno, me trae algo bueno. ¿Y qué es algo bueno? Que o me dan algo bueno, me dan una experiencia positiva, me halagan o me quitan algo malo. Por ejemplo, cuando, yo qué sé, pues en la cárcel por buena conducta te reducen condena, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que todo lo que está con estos principios se refuerza muy rápidamente. ¿Os gusta esto? Vale, muchas gracias por los corazoncitos.
Así también más gente lo puede llevar. Y luego tenemos lo contrario. La otra ley que rige la conducta está al revés por el selfie. Bueno, pues vamos a aprender a leer entonces en modo selfie. La otra ley que rige la conducta, si lo que estamos haciendo hoy no se nos refuerza, lo siguiente que estamos haciendo es extinguirlo. Y entonces lo que estamos haciendo es como que va a menos, va a menos, va a menos, hasta que se va perdiendo. Y entonces, ¿qué puede pasar si cuando hago, digo, siento tal, de forma inmediata hay algo negativo? Es algo negativo. Pues puede ser pues lo mismo, que de forma inmediata o me dan algo negativo, es decir, aparece algo negativo, por ejemplo, por ser bruscos, ¿no? De toda la vida, un bofetón. La gente que pensaba que a bofetones se puede educar, porque si tú haces algo y directamente te pego, pues aprenderás que eso no se hace y no lo harás, ¿no? Entonces dirás, pues mira, reforzamiento, extinción, proceso de extinción positivo, en este caso se llama extinción positivo. ¿Por qué? Porque positivo es porque aparece algo que te doy positivo, ¿no? ¿Qué te doy? Un bofetón, te doy algo negativo. Entonces, bueno, esto es extinción tal, ¿vale? Sin embargo, esto no funciona del todo bien porque muchas veces para mí pues no es importante, o sea, no me afecta emocionalmente que alguien que me trate mal, por ejemplo, pues a veces es que no le damos valor a esas palabras o no le damos valor a ese bofetón, entonces realmente no me afecta en mi conducta, no ejerce un efecto sobre que yo deje de hacer eso. Entonces no está cumpliendo el papel de extinción. Y luego también hay otra extinción, que es la extinción negativa, que es decir, me están quitando algo negativo. Entonces, algo positivo, me están quitando algo positivo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de qué cosas reducen la conducta de las personas. Y conducta también mental, ¿no? Los pensamientos, los procesos. Cuando hay algo que está generando pues, ese malestar automático pero que me está quitando algo bueno, pues el proceso de conducta se va extinguiendo. Por ejemplo, que me quiten vacaciones, que me quiten, en este sentido, bueno, es que me quiten algo, sí, que me quiten algo bueno. Es un castigo. O sea, los procesos de extinción también se llaman castigo. ¿Vale? Entonces, que me quitan algo bueno es el castigo de toda la vida. Me quitan algo bueno. ¿Vale? Muy bien, entonces así, simplemente. Esta es la ciencia más básica de la conducta humana. Así solemos funcionar. Todo lo que hacemos durante todo el día nos refuerza ciertos hábitos y nos extingue ciertos hábitos. ¿Qué nos lo refuerza o qué nos lo extingue? Depende del patrón que se esté activando. Y entonces aquí hay un problema. Hay un problema con que a veces reforzamos cosas que no tienen que reforzarse. Por ejemplo, se entiende fácil con las drogas. A ver, ¿qué pensáis que está ocurriendo ahí de reforzamiento o de castigo cuando fumamos un cigarro? ¿Por qué empezamos a fumar? ¿Por qué empezamos a fumar? Y quien dice fumar puede decir cualquier otro vicio, ¿vale? Cualquier otro hábito. Vamos a empezar por uno de drogas que se ve fácil. ¿Por qué empezamos a fumar? Pues muchas veces porque me quiero hacer el guay, porque de repente como que me siento mejor, o empezamos a beber por eso, empezamos a tomar algunas otras drogas por eso. Podemos poner cualquier ejemplo. Pero generalmente en las adicciones empezamos porque cuando hago eso me aparece una sensación de bienestar, me siento guay, tal, ¿no? Estamos buscando algo positivo, algo inmediato. Sin embargo, cuando ya estamos ahí enganchados al cigarro, ¿por qué seguimos fumando? Casi nadie sigue fumando
porque se sienta guay, casi nadie sigue fumando porque se sienta bien. Seguimos fumando porque si no fumo me viene la ansiedad, porque si no fumo me da agobio, porque si no fumo me viene el mono. Básicamente, mi cuerpo empieza ahí a estar reaccionando. Entonces, ¿qué es lo que mantiene las adicciones? El reforzamiento negativo. Las adicciones se mantienen porque hay un proceso de reforzamiento negativo donde ese fumar está cumpliendo la función de quitarme, de evadirme, de no hacerme sentir mono. Pero empezó la conducta, para llegar a hacerse adicción, empezó por reforzamiento positivo. ¿Me seguís? Ponerme sí por ahí por el chat si me seguís, porfa. Si os gusta la charla también darle al corazoncito, que así llegamos a más gente. Que hay 27 personas ahora mismo en directo. Muchas gracias a todos y bienvenidos a los que estéis entrando. ¿Vale? Entonces así vamos entendiendo un poco por qué de repente empezamos a tener ciertas conductas y fijaros que en este caso es una conducta negativa, ¿vale? Vamos entonces aquí a la necesidad de control. A ver aquí, y en la depresión, ¿cuál sería el reforzamiento negativo y el reforzamiento positivo? Pues mira, en la depresión ocurre una cosa muy interesante. Y por un lado, solo que son cosas sutiles, pero mira, por un lado, la depresión es apatía. Entonces, a nivel conductual, porque luego hay otros factores emocionales que se van limitando, y además nuestras conductas cambian nuestra química, las cosas que hacemos empiezan a cambiarnos también hormonalmente, etc. Entonces, cuando empezamos con la depresión a no tomar decisiones, a no hacer las cosas, a no conectar con el momento presente porque estamos totalmente en nuestra cabeza, empezamos a desconectarnos de la vida, a no estar implicados en la vida. Cuando no estoy implicada en la vida, de alguna forma es como que busco apagarme emocionalmente. Entonces, por un lado, quizá hay algo en la vida que me hace sentirme mal, o hay algo en esta situación que me hace sentirme mal, y entonces meterme en mí me saca de ahí, de ese momento. Darle vueltas a las cosas es una forma de evitación de la propia situación, aunque uno pueda pensar que no, porque uno puede pensar, pero darle vueltas a las cosas te está generando malestar. Sí, te está generando malestar, pero te está abstrayendo de una situación de afrontar, de asumir. Entonces, es más fácil estar en nuestra mente con algo que nos está haciendo daño y estar ahí dándole vueltas que coger. Es más fácil a nivel económico, a nivel rápido, porque es más fastidiado estar ahí en la cabeza dándole vueltas. Pero es como más fácil porque no hay que hacer nada, simplemente es dejar a tu mente funcionar. Es más fácil estar ahí rumiando que mirar la vida y decir, a ver qué hago con esto y empezar a vivir. Entonces, la rumiación se refuerza en cuanto a que nos quita de aceptación, de afrontamiento y de hacer. A veces tenemos falta de motivación, cualquier pequeño movimiento se nos hace cuesta arriba y el dar el paso de tomar decisiones se nos hace una montaña. Sin embargo, en nuestra cabeza estamos ahí rumiando y eso se refuerza. Además hay otra cosa, y es que darle vueltas a la cabeza se va reforzando a sí mismo automáticamente, aunque te genere malestar. Es como que te está generando malestar por lo bajini, pero darle vueltas a la cabeza se va reforzando porque te va dando como sensación de control. Cuando estamos dándole vueltas, estamos razonando, estamos argumentando, estamos entendiendo cosas y tú vas convenciéndote, vas dando argumentos, ¿verdad?
sí, claro, esto pasa por esto, claro, no sé qué, ¿y qué puedo hacer aquí? Pues igual podría hacer esto, y si me apunto a esto, y si no lo otro, y así dentro tal, no, pero vaya jaleo, porque no sé qué, no sé. Estás ahí dándote argumentos, viendo soluciones, dándole vueltas o dándote razones, y ese darte argumentos, darte razones, nos da como sensación de tener la sartén por el mango y se refuerza. Entonces, como tú has dicho, es reforzamiento negativo, pero es que hay dos reforzamientos. Entras en bucle, pero estás dándote sensación de control porque vas pensando y llegando a conclusiones, aunque después las cuestionas, y todo eso va reforzando. Además, se sabe que incluso a nivel fisiológico, el nervio vago, que es un nervio del sistema nervioso, como que se relaja cuando estamos rumiando, o sea, pasa algo, cuando estamos ahí cavilando, dándole vueltas, hay una parte del propio cuerpo como que se relaja. Entonces también tiene ese reforzamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que hay dos reforzamientos. Mientras estoy en mi cabeza, no estoy en la vida y es más difícil no estar en la vida, entonces me está quitando el esfuerzo de tener que aceptar ciertas cosas, de tener que tomar decisiones y de tener que estar viviendo. Y eso es un reforzamiento muy grande, es un reforzamiento negativo. Pero negativo en el sentido de que me quita algo malo. ¿Algo malo en qué? El tomar decisiones, el estar responsable de mi vida, el aceptar ciertas cosas y el seguir viviendo la vida. El estar en mi vida, viviendo y asumiendo las emociones y asumiendo las cosas. Eso que es difícil, entre comillas, me lo quito entrando cada vez más en mi mente. Y esa conducta se refuerza. Y por otro lado, la propia rumiación se refuerza a sí misma con reforzamiento positivo porque uno se va argumentando, se va dando razones y el estar en la mente hilando pensamientos es muy adictivo porque se refuerza de la misma forma. Entonces es una conducta muy negativa y muy dañina para la vida, pero que se refuerza mucho. Y obviamente cuanto más estoy aquí y más desconectada estoy de la realidad y de la vida, menos conexión emocional tengo con ella, más me apago emocionalmente, menos motivación tengo y más cuesta arriba se hace el proceso de volver a la vida, y eso es como se va cayendo en depresión, porque luego todas estas cosas tienen un efecto sobre nosotros y es que nos vamos sintiendo mal con nosotros mismos, nos juzgamos, nos castigamos, empieza a dañarse toda la armonía de la química cerebral, nuestros neurotransmisores, que son como pues las hormonas de las emociones, todo empieza a atascarse y a funcionar mal. Pero esa conducta, por ejemplo, está muy reforzada. Es que además no tomar decisiones y seguir como se está en la rueda también nos protege de, bueno, pues lo de no tomar decisiones, nos protege de afrontar el ¿y si hago esto y no funciona bien? ¿Y si fallo? ¿No? Por ejemplo, ahora mismo que están las puertas del programa de Aprender de la Ansiedad abiertas y todos los días nos están llegando muchísimos emails de gente que no está decidiendo entrar porque tienen miedo a que no les funcione, tienen miedo a abandonarlo, no saben cómo van a ser, pues no saben si van a estar contentos con el programa o no, pues eso principalmente, y al final la tendencia a seguir tal y como estamos es tan grande que al final en realidad es simplemente no hacer nada, pero al no hacer nada estás reforzando el no hacer nada y te estás librando, reforzamiento positivo, te estás librando de asumir la incertidumbre. Entonces la tendencia de control, que es lo que me preguntaba la chica, la tendencia de control en la ansiedad es muy importante porque es como que tenemos ante la incertidumbre, ante las emociones, ante las situaciones, buscamos el controlar. ¿Para qué? Para no asumir la incertidumbre, el riesgo, el espacio donde no sabemos muy bien gestionarnos.
Y entonces buscamos siempre control. ¿Para qué? Para estar tranquilos. Y ese control se refuerza mucho, mucho. Porque cuando controlamos algo, automáticamente es como que te sientes como que ay, ya no hay tanto peligro, ¿no? Es como cuando estás haciendo un puzzle, ¡pum!, encaja la pieza. Muchas veces controlamos dándole vueltas a las cosas, por eso la rumiación es una tendencia controladora, o muchas veces queremos controlar situaciones o incluso personas. Pero la tendencia de control nos impide poder estar bien en el momento presente, porque si el control no se para de reforzar, para controlar, el control quiere aparecer, el control necesita buscar cosas que puedan fallar y así controlar. ¿Por qué? Porque tengo reforzado en mí que la tendencia de control me genera bienestar, que la tendencia de control me genera confianza, me genera equilibrio. Y entonces la mente ya, cuando no está ocupada, ya va buscando control de cosas. Pero como digo, es una falsa sensación de control, porque esa tranquilidad que nos da ese control, que además no es un control, o sea, el control es imaginario, porque la vida realmente es incertidumbre. Entonces a veces nos convencemos de algo, pero hay muchas cosas que siempre se escapan de nuestro control. Entonces, buscar el bienestar y el equilibrio siempre en la sensación de control es una trampa, porque cuanto más vamos por ahí, en el momento en el que esto está controlado, tu mente, que tiene muy reforzado el control, va a buscar más cosas para controlar. Y entonces siempre estamos buscando el control de una vida que no es controlable. Entonces estamos poniendo nuestro bienestar, esa sensación de confianza, al servicio de algo que no nos permite estar bien, que tiene más que ver con algo como adictivo. ¿Se entiende? Esto pasa de alguna forma, para que se pueda entender con estas sensaciones o con estas emociones, pasa un poco como cuando alguien empieza a tener experiencias de adrenalina, así pues tirarse en paracaídas o viajar un montón, ¿no? Viajes de aventura. Y de repente esas sensaciones fuertes, pues es como, quiero más. Y al final estamos buscando ese bienestar en esa sensación de adrenalina y constantemente estamos ahí, pero es una sensación de vida falsa. Si empezamos a tener que constantemente estar teniendo altas sensaciones emocionales y cosas en nuestra vida, como fuegos artificiales, porque si no, la propia vida me empieza a resultar aburrida. No sé estar bien aquí y ahora con las cosas, ¿vale? Insisto, nunca soy radical, y con esto no quiero decir que no haya que viajar, y con esto no quiero decir que no haya que controlar nada en la vida, ¿no? Pues oye, controla tus finanzas, que te viene muy bien, controla tus emociones aprendiendo a gestionarlas bien, pero tenemos que ser dueños de nuestra mente y hacer las cosas encauzadas. El problema es cuando se está reforzando algo que empieza a ser una dinámica que me empieza a llevar la propia dinámica a mí. Y eso es pues el tener cuidado con las cosas que estamos reforzando. Y con la ansiedad, al final, lo que hacemos en el programa ATLA, o lo que se hace con cualquier proceso de intervención terapéutica en un programa de ansiedad, es que la propia ansiedad se mantiene por mecanismos que la refuerzan. El miedo a la ansiedad, la lucha con la ansiedad, todo eso. La ansiedad tiene su propio mecanismo de reforzamiento, y la ansiedad sigue en la vida, y los miedos, las vergüenzas, los estrés, las obsesiones siguen y se mantienen en la vida por unos propios mecanismos de reforzamiento. Y si no se trabaja sobre esos mecanismos de reforzamiento, esas emociones y esas dinámicas y esos patrones y esas tendencias mentales siguen estando ahí, y cada vez más, porque las estamos reforzando a diario. Entonces el proceso de cambio es un proceso que es la psicología, trabaja en ello directamente, es cómo dejar de reforzar esto y cómo empezar a reforzar otro tipo de conductas más útiles para eso.
Es decir, dejamos de reforzar la ansiedad, de hecho podemos poner algunas cosas en procesos de extinción porque por el cambio pues se va reduciendo la probabilidad de que esto siga operativo en tu vida y se empiezan a potenciar otras conductas que vamos reforzando. Y estos son los procesos de cambio que se hacen en psicología o en los programas de psicología que están bien diseñados. Realmente es como una ingeniería de conducta, realmente. ¿No? Aunque es como feo verlo así porque parece que como que no es muy humano y en realidad es muy humano, pero los propios sistemas emocionales, cómo entendemos las cosas, todo tiene su sentido, todo tiene sus leyes y su funcionamiento y tenemos que trabajar sobre ello. Pero incluso el cómo gestionamos las dudas, si cada vez que me viene una duda, y sí, no sé qué, no sé cuánto más, voy a poner a cargar esto, si cada vez que me viene una duda, ¿no? Por ejemplo, hoy estaba atendiendo dudas de la gente que quería entrar en el programa ATLA o no, y estuve contactando a algunas personas que me querían consultar esas dudas y bueno, pues lo mismo, surgen dudas, vale. ¿Qué hacemos con nuestras dudas? Sigue siendo algo que se refuerza y entonces constantemente estaremos como en dudas y nos volvemos una persona con muchas dudas constantemente, o son dudas puntuales que se aclaran y ya está, ¿no? Pero hay personas que tienen el proceso de duda muy reforzado y se quedan en la duda. ¿Y qué hace esta duda? Esta duda tiene en sí el poder de que yo no tome ninguna decisión porque o me quitan esto o no. Eso es sensación, es control. Es volver a controlar y esa duda surge para que controles, ¿no? Esto cuando se refuerza, si alguien tiene una duda puntual, pues no es de lo que estamos hablando, pero estamos hablando como de mecanismos internos que a veces como que se vician y que cómo buscamos sensación de confianza y sensación de seguridad. Entonces a veces buscamos no tomar ninguna decisión salvo no tengamos dudas y muchas veces eso es una trampa para las personas porque justamente se quedan ahí una y otra vez y eso en sí se refuerza. ¿Se entiende esto? ¿Tiene sentido para vosotros? ¿Os está gustando esto? Esto es ingeniería, de conducta. A ver, si tenéis alguna otra duda por ahí de este tema, ponérmelo. A ver. Me preguntáis por qué no puedo identificar la ansiedad hasta que no estoy ya totalmente descontrolada. Pues esto ocurre porque estamos mucho en piloto automático, entonces estamos muchas veces ciegos, estamos demasiado, inconscientes y entonces no nos damos cuenta hasta que el cuerpo ya está hasta aquí a punto de rebosar. Por eso lo que tratamos de trabajar siempre es empezar a ser consciente. No puedes cambiar algo de lo que no eres consciente y no podemos pretender controlar las cosas, controlarlas, ya venga, vamos a ver, gestionar. Gestionar lleva a la armonía, control lleva a ese vicio de trampa. No podemos gestionar las cosas, o sea, cuanto antes te des cuenta de ellas, más fácil es de gestionar. Es tan sencillo como, imagínate un niño. ¿A quién es más fácil de reencauzar? ¿A un niño de 3 años, de 9 años o a un adolescente? Bueno, pues si metes eso en un proceso de ansiedad, de un día, de una crisis de ansiedad, de una etapa difícil en tu vida, o del día, o de lo que sea, porque puede ser desde por la mañana hasta por la noche, a los 3 años por la mañana, a los 10 años a la hora del café y la adolescencia por la noche, o en meses, ¿no? El primer mes que estás un poco así embajonada o ansiosa, la infancia, después lo otro, y cuando ya llevas 6 meses con ansiedad o años, pues está ya eso en la adolescencia. Entonces, cuanto antes nos demos cuenta, antes reencauzamos. Por eso se trabaja tanto la toma de conciencia. Tomar conciencia de mis sensaciones y empezar a darme cuenta de cómo la ansiedad se expresa en mí, cuándo surge, cómo suele surgir, si suele ser un pellizquito aquí, si se me empieza a poner la tensión aquí, si me empieza porque me viene ya y la tendencia de control, un poco. Por eso trabaja tanto la conciencia y el autoconocimiento, el ir dándome cuenta por dentro de cómo funciono para poder
coger de ahí cosas y es más fácil ahí mismo autorregularme. Pero cuando ya estoy a punto de tirar a alguien por la ventana, no podemos autorregularnos en ese momento. Por eso los programas de entrenamiento para gestionar la ansiedad, los programas de meditación que hacemos en Loca Sabiduría tienen tanto enfoque también de gestión emocional y de consciencia, porque nos ayudan a darnos cuenta de cuándo nos estamos saliendo del camino y regresamos. Sí, voy a dejar este vídeo en el directo también para que lo podáis consultar siempre, sí. Claro, y lo que cuentas es que muchas veces estamos con ansiedad y no sabemos identificarla, realmente nos cuesta mucho. Y racionalizar sin éxito por completo. Es que cuando estamos en ese estado emocional, estamos en puro cerebro emocional. Y la amígdala, que es una parte del cerebro que está totalmente en el centro, que es la que tiene todo el sistema límbico, el sistema de las emociones. Cuando tenemos miedo, o sea, esto actúa a un nivel automático, y cuando tenemos miedo o ansiedad o lo que sea, nuestra amígdala está como una alarma, peligro, 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 y el cuerpo está sintiendo eso y da igual que tú te digas aquí tranquila, porque tu cuerpo está así. Entonces tenemos que trabajar desde el cuerpo, reencauzar desde dentro. Y cuando baje un poco la intensidad, tu mente ya logra tener un poco más de sentido. Pero cuando estamos en pleno apogeo, la razón no funciona. Hay que reducir la intensidad en el cuerpo. Y cuando la ansiedad se manifiesta en la garganta, pues depende. Si es al comienzo Si es al comienzo, o sea, si estamos hablando de que no estás a punto de desbordar, ¿no? Si es al comienzo un poco. Mira, mira, a mí lo que me sale es pondría la mano y yo haría, porque adosada, tú estás en el programa de meditaciones también, ¿verdad? Si estás en el programa hay un ejercicio que se llama fisicalización, donde aprendemos a fisicalizar, y esto nos ayuda a tratar esas emociones, y puedes entonces hacer el ejercicio de fisicalización con la sensación. Yo, de hecho, en mi pánico escénico que tenía, hacía este ejercicio con la ansiedad en la garganta, entonces la tenía bastante localizada, era como un tubo muy grande rojo, y hacía el ejercicio de fisicalización, pero luego también trataba como de armonizar mucho la energía ahí, como pues lo que estoy haciendo, ¿no? Como mientras, desde la aceptación, pero era como lo permito estar, pero como que estoy aquí con ella, ¿no? Como darle cariñito a la garganta, transmitirle calma, como si estuvieras con un niño que está pasándolo mal. Entonces lo identificas, lo observas, lo permites, ¿vale? Sé que la ansiedad está aquí, mi cuerpo ahora mismo está expresando un miedo irracional porque no es para tanto, no pasa nada, lo que sea, no va a pasar nada. Yo estoy aquí, vamos a hacerlo lo mejor que podamos, pero mi garganta está expresando el miedo de esta forma. Entonces lo puedes fisicalizar y ayudarte un poco a calmar eso, o con el ejercicio de compasión, como el gesto compasivo, pero lo que estoy haciendo es como el gesto compasivo, así tranquilamente, con cariño. Yo a veces si voy a dar una conferencia y estoy un rato ahí en la sala, bastantes horas, pues a veces estoy así, tranquila, disimuladamente, como haciendo un gesto compasivo, pero trabajándolo con la fisicalización para no engancharme en ello. Entonces lo observo y lo estoy como tratando con cariño. Pero a la tensión, con cariño. El cariño amansa a las bestias. Y a la ansiedad, lo mismo. Vale, a ver, entonces la otra pregunta. ¿Cómo se esconde la hipocondría dentro de la ansiedad? A ver, no entiendo del todo bien la pregunta. Voy a responder a ver si la entendí, si no me la matizas. La hipocondría es un problema de ansiedad en cuanto a que busca controlar, entonces es lo que estábamos hablando antes, pero sí, Loreto, hola. Pero el control viene de controlar síntomas y de controlar posibles peligros. Por ejemplo, muchas veces en la hipocondría hay búsqueda, entonces buscamos en Google, a ver, ¿cómo sé si tengo cáncer en la garganta?
Eso es un intento de control. Ese intento de control a priori me da sensación de tranquilidad en algún momento. A veces me da sensación de tranquilidad porque me gusta lo que encuentro, otras muchas veces no. Y de hecho me fomenta luego más dudas y más pensamientos. Y luego, ¿qué he aprendido a hacer con esos pensamientos? Buscar control para tranquilizarme. Pero es que entonces esa búsqueda ya me está trayendo luego más pensamientos, más ISIS, porque van a quedar cabos sin atar. Y entonces voy a estar más pendiente de, a ver, ahora voy a buscar otra cosa. Easy. La hipocondría se expresa con el easy. Y si tratamos de controlar los ISIS con intentos de control, estamos reforzando ese intento de control, que son las propias conductas de la hipocondría, como ir al médico o yo qué sé, o estar sobrelimpiando las cosas, va a depender del tipo de hipocondría, buscando en internet, no tocando nada, no yendo a algún sitio, etcétera, etcétera. Todo esto son conductas de evitación. Y mi mente va a tener conductas de evitación a través de buscar información, argumentar, etc. Pero todo eso me deja ahí enganchada en unas conductas de evitación por el easy, que va obviamente acompañado de la sensación de miedo. O por ejemplo el chequear, el comprobar a ver cómo está la orina hoy, o cómo está esto, o el estar mirando el cuerpo, ¿no? Eso vuelve a ser un intento de control. Entonces la hipocondría tiene ese funcionamiento tal cual. Y se reduce aprendiendo a aceptar la sensación de inseguridad, aprendiendo a no hacer nada aunque tengamos ISIS, aprendiendo a cortar todo tipo de conductas de control y ayudando al cuerpo a integrar que hay incertidumbre, etcétera, etcétera. Y obviamente ya pues tener las conductas que sean sentido común, no correr riesgos, pero una en su frente no sabe cuando esto está ya un poco pasado de para allá y se me está reforzando demasiado eso. Puede encubrir un reforzamiento negativo buscado en tu entorno más cercano como una forma de llamar la atención. Puede ser, claro, sí. Muchas veces, como puse hoy mandé un email un poco polémico que dije, ya verás, ya avisé también a Mer, que está pendiente de los emails, dije, oye, ya verás que nos llegará alguna respuesta cabreada, pero el email que mandé hoy de alguien tiene que decirlo, donde digo, muchas veces el estar mal se refuerza, o sea, seguimos estando mal y no tomando acción porque se refuerza, porque tiene beneficios de no asumir la incertidumbre, no asumir la responsabilidad, no tomar acción, seguir así en la inacción. Seguir estando mal es lo más fácil de forma inmediata, es lo más difícil a largo plazo, pero como no hay que hacer nada, simplemente seguir estando mal, es reforzador. Y además tiene otros beneficios porque encima pues estoy mal y puedo pues quizá contestar mal a alguien, o puedo gritar, o tengo excusa para no estar bien, o para no echar una mano a nadie, o encima me prestan más atención. Hay un montón de cosas añadidas que se refuerzan mucho. Muchas veces nos dan más confianza y más seguridad. Los demás nos dan seguridad si nos mostramos como mal. Y entonces los demás nos consuelan. No te preocupes, ya verás que te va a salir bien eso, no sé qué. Te dan como confianza y como ánimos, ¿no? Entonces, a veces, si nos ponemos en una posición de débil, el entorno refuerza eso también. Sí. Muy bien. Venga, pues una última pregunta. Son en punto. Contadme un poco, más que una última pregunta, o si alguien tiene alguna, es
El aceptar es empezar a amarte, me encanta. ¿Qué os lleváis de la sesión de hoy? De esto que hemos estado hablando aquí, ¿qué os lleváis? Y ahora me voy a sacar al perrito y a dar un paseo. Venga, ¿qué os lleváis de la sesión de hoy? De esto que hemos estado hablando aquí. Ah, mira, Zaratilla, sobre los ISIS del pasado, y si podría haber hecho esto, y si no sé qué, y si no sé cuánto más. Eso de estar en el pasado, pues también es una forma de no asumir el momento presente y de no perdonarte, o sea, parar, volver, reencauzar, a corazón abierto, a pecho abierto, responsabilidad aquí y ahora, pero estar en nuestra mente es una forma de no estar en la vida. Y eso es muy reforzador, porque en la mente son como cantos de sirena y es muy reforzador. Y por eso entrenamos tanto el soltar y volver a estar en la vida. Y lo bueno es que cuando vamos volviendo a estar más en la vida, lo que vemos muchas veces es muy positivo. Y aquí hay mucha gente que está en mis programas y practicáis esto un montón y lo sabéis, ¿verdad? Cuando vamos viendo y de repente esto está más rico, esa conversación tal, aquí te ríes más con la gente. Entonces te llegan reforzamientos positivos también de estar con más presencia, etc. Entonces lo que estamos haciendo es poner en proceso de extinción hábitos nocivos y tratando de reforzar, de crear, de mantener, de cultivar y de reforzar hábitos positivos. Al final la mente son redes neuronales de conexiones, de creencias, emociones, decisiones y todo eso incluso cambia nuestra química en el cerebro, las hormonas, el cómo nos sentimos, cómo funciona nuestro cuerpo fisiológicamente, todo está interrelacionado y entonces nos ayudamos a estar bien, ¿no? A estar más, a sostenernos. Entonces ahí es lo mismo, el estar en nuestra mente se refuerza por el otro lado. Mira Loreto, y Loreto, bienvenida. Ya vamos a dar un paseo. Bienvenida al programa, a ir disfrutándolo. Con el curso tal. Llevo años evitando afrontar mis mecanismos de defensa, excusas. Con la sesión de hoy me has recordado que hay que afrontar. Totalmente, Jorge, totalmente. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, si tú ves que tu vida tenga algo sencillo con eso, dale para adelante. Si ves que te va a costar, mira a ver si te puede venir bien hacerlo con nuestra ayuda, porque aquí lo que estamos haciendo en el programa que ofrecemos, que cierra las plazas el jueves, es trabajar un poco sobre estos modelos, cómo se cambia el reforzamiento positivo, identificar el reforzamiento negativo que hay ahí, identificar los castigos positivos y negativos que tenemos activos, es decir, entender muy bien y hacer como todo el patrón de las cosas que están manteniendo eso. Y para eso también la sesión que tenemos con la psicóloga dentro del programa, cada uno individualmente, ayuda a llegar a la sesión, por ejemplo, con el trabajo bien hecho, en esta situación creo que esto está aquí, que está este reforzamiento tal, y te ayudamos entonces a entender perfectamente eso, porque entendiendo que tengo esta conducta reforzada por esto, o aquí esto otro, tal, podemos entonces ver, ¿vale?, qué cambios podemos hacer ahí y cómo lo vamos a hacer. Y empezamos a cambiar todo el mecanismo. Las cosas son más sencillas de lo que parecen. Lo que pasa es que hay que hacerlo y muchas veces necesitamos ayuda en el proceso para tener claridad y no perdernos. Pero en realidad es más sencillo. Bueno, lo estáis viendo, no es nada de fe. Pero tenemos que... La mente es experta en... Ahora lo ves, pero la mente es experta en mañana vuelvo a estar ahí. ¿Por qué? Porque aunque hoy la mente sepa, los hábitos que están reforzados siguen funcionando hasta que no les cambiemos los mecanismos que lo están reforzando. ¿Verdad que estaba leyendo ahí los comentarios? Muy bien, entonces ¿os ha gustado la clase de hoy?
bueno, la clase, el directo, la conversación. Me ha parecido un tema bastante interesante, así que muchas gracias por sacármelo. Bueno, pues nada más. Para las personas que tengáis interés sobre el curso, lo tenéis en el enlace de la biografía, ¿vale? Si tenéis alguna duda, nos podéis escribir al email medita@albavalle.com o háblanos@locasabiduría.com. Nos vemos, creo que pasado mañana y dentro de 4 días vamos a hacer también algunos directos, así que nos vemos por ahí. Un besito muy grande y chao, chao.